de la Camerata Clásica y del conjunto vocal Canto Nuevo, en este programa que se titula Libres, el primer día en el siglo. Están todos invitados. Permítanme ahora presentar la plataforma a quienes nos acompañan en esta mañana. En el centro está el doctor Ariel Gómez. Él es el instrumento que ha elegido el Señor hoy para compartir con nosotros la palabra de Dios en el tema titulado, ¿leyeron el boletín? Libertad en el tiempo del fin. Gracias, Ariel, por compartir este tema tan importante para nosotros. También nos acompañan Juan D'Angelo. Él va a ser quien nos va a guiar en la lectura bíblica introductoria al tema de hoy, y su esposa Marta, quien va a tener la primera oración de rodillas. A continuación, vamos a seguir alabando a Dios todos juntos con el himno que va a anunciar nuestro director de canto. Invitamos a oír nuestros himnarios en el himno número 154. Dad gloria al Cordero Rey. Himno número 154. Vamos a hacerlo de pie. Leemos Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oye, oh Señor, nuestra oración, tu faz inclina hoy
Amado Dios, que estás en los cielos, que tenemos la dicha, Señor, de sentirte cerca en esta mañana, en este hermoso sábado, que tu Espíritu Santo esté aquí acompañándonos y también a cada uno de los hermanos que no ha podido llegar. Bendice a todos los enfermos, Señor, de esta comunidad y también, Señor, te rogamos que bendigas las ofrendas, que bendigas al pastor y sobre todo que podamos realmente disfrutar e internalizar lo que vamos a escuchar. Señor, te pedimos todos estos favores sin merecerlos, con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, con los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire le abrazarán. Cuando
Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Muy buenos días, feliz sábado para todos. No sé quién es el autor de esta canción. No sé si... Bueno, ¿es de él esa canción? La letra es de él. Fantástico, porque esa frase es hoy, el día es hoy, fue la respuesta de Guillermo Miller después de 1844. ¿Sí? Cuando le preguntaron, bueno, ¿cuándo Cristo va a venir después del Gran Chasco? Bueno, he determinado que la fecha es hoy, hoy y hoy, y lo fue escribiendo minúscula y después mayúscula, ¿no? Es una semana de recuerdos históricos y quería comenzar, no sé si va a funcionar bien, pero espero que sí, con un video de 4 minutos o 5, porque esta semana estuvimos recordando los 500 años de la Reforma. Es un videíto que tal vez alguno de ustedes también haya recibido, hecho por una iglesia evangélica, y me pareció adecuado, tiene algún matiz más, menos, de lo que nosotros podemos vernos reflejados. Todo cambió el 31 de octubre de 1517. Por eso el mundo entero celebra los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana del siglo XVI necesitaba una reforma? ¿Contra qué se protestaba? Para responder a estas preguntas, necesitamos volver a los inicios de la Iglesia cristiana. Durante sus 3 primeros siglos de existencia, la Iglesia cristiana creció en los márgenes de la sociedad romana. El cristianismo no era una religión lícita para el Imperio Romano, y cada tanto los cristianos sufrieron persecuciones de distinta duración e intensidad. No era fácil ser creyente en aquellos días. Las personas que se sumaban a la iglesia tenían una verdadera experiencia de fe y un compromiso firme con el Señor. Pero la situación dio un giro drástico cuando en el 313 el emperador romano Constantino legaliza la fe cristiana y le concede muchos beneficios. Lo que para la iglesia de aquel tiempo pareció ser la mejor de las noticias, pronto tendría consecuencias inesperadas. Los emperadores cada vez tuvieron más influencia en la iglesia y muchas personas comenzaron a unirse a ella solo para disfrutar de los beneficios terrenales que el imperio ahora concedía a los cristianos. Esto se acentuó cuando en el 380 el cristianismo se transforma en la única religión imperial legítima. Dicho de otro modo, a partir de fines del siglo IV, todas las personas nacidas bajo el Imperio Romano eran consideradas cristianas, sin importar si tenían una real experiencia de fe en Jesús o no. Obviamente, este cambio afectó enormemente la Iglesia, especialmente en cuanto a su pureza. Tristemente, las ambiciones desmedidas, el abuso de poder, la corrupción y toda clase de inmoralidad se fueron haciendo cada vez más comunes en su seno.
Claro que en la iglesia también había muchas personas que eran creyentes de verdad, y varias de ellas buscaron distintos caminos para devolver a la iglesia su senda. Así aparece en la historia Martín Lutero. Lutero era un monje alemán que estaba bastante frustrado con lo que venía sucediendo en la iglesia. Pero no fue hasta 1517 que para Lutero la gota rebalsó el vaso. El Papa León X, Giovanni di Lorenzo de Medici, se había propuesto remodelar la Basílica de San Pedro en Roma. Su majestuoso proyecto era carísimo y pronto necesitó más dinero. Para recaudarlo tuvo una idea: vender indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era un papel que, a cambio de una significativa donación de dinero, garantizaba a su poseedor o a alguien de su familia, vivo o ya fallecido, una estadía más corta en el purgatorio. ¿Y qué mejor momento para salir a vender indulgencias que cuando se aproximaba el Día de los Muertos? Fue así que a fines de octubre los vendedores de indulgencias llegaron a Wittenberg, una localidad alemana donde Lutero vivía y trabajaba como profesor de teología. La indignación de Lutero fue tal que desafió a los representantes de la iglesia a un debate. Los puntos a debatir eran 95. Lutero los clavó en la puerta de la iglesia del Palacio el 31 de octubre de 1517, hace 500 años. A estos puntos se los suele llamar las 95 tesis de Lutero. A partir de este momento, el cristianismo en Occidente no volvería a ser el mismo. Un flamante invento, la imprenta, facilitó la rápida distribución y circulación de los escritos de Lutero por toda Europa, y pronto miles de personas se sumaron a este movimiento. Así se originó la Iglesia Luterana, y luego nacieron otras iglesias protestantes y evangélicas. Si bien existen diferencias entre estas distintas iglesias, todas coinciden en sostener 5 puntos que propuso Lutero, también conocido como las 5 solas. Solo la Escritura es la suprema autoridad en materia de fe y práctica. Solo por medio de la fe Dios nos salva y no por medio de las obras. Solo por la gracia de Dios viene la salvación. Es un favor inmerecido. Solo Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y solo por medio de Cristo es posible la salvación. Solo a Dios la gloria. Al cumplirse los 500 años de la Reforma Protestante, las iglesias evangélicas recordamos a los que nos precedieron, honramos su memoria, pero damos la gloria solo a Dios. Estamos acá porque hubo gente que, a pesar que fue probada hasta el extremo, tuvo la certeza de que tenía que dar prueba de su fe, y cuando tanto a Lutero como a otros los quisieron hacer retractar, dijeron que lo único que podían apelar era su conciencia. Y gracias a eso nosotros tenemos la libertad de adorar hoy en día. Pero la pregunta es si nosotros estamos a la altura de las circunstancias. Ellos tuvieron sus desafíos y nosotros tenemos los nuestros. Y a medida que el tiempo avanza, también la venida de Jesús se acerca, y por lo que nosotros entendemos de las profecías, el pueblo de Dios también va a ser probado y vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias como estuvieron ellos. ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? Apocalipsis capítulo 2 y 3, allí encontramos un breve pantallazo de la cronología de la historia de la iglesia cristiana. ¿Sí? Ustedes conocen bien estos capítulos, las 7 iglesias, no sé si podemos poner, fantástico, allí está, las 7 iglesias que ahí estamos, que tenemos en Apocalipsis 2 y 3, representan a 7 iglesias que había en la época de Juan, allí en Asia Menor, y esas 7 iglesias tenían sus características descritas por Juan o por Jesús mismo,
pero también están elegidas en ese orden porque representan distintos periodos en secuencia de la historia de la Iglesia del cristianismo en general, de todo aquello que durante ese periodo de la historia se describió como cristiano. El tema es que el mensaje termina de manera muy alarmante y Juan queda muy sorprendido y desconcertado por la manera que termina. Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 en adelante, a la última iglesia, Jesús le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la última imagen con la que cierra esta primera visión del Apocalipsis, donde se muestra la secuencia de la historia de la iglesia cristiana? ¿Cuál es la última imagen que tiene Juan en su visión? Una puerta cerrada. Y esto todavía contrasta más porque en el capítulo 3, versículo 8, a la iglesia que precede a la Odisea, aquella que está más o menos en el siglo XIX, Jesús le dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Entonces, Juan ve viendo con entusiasmo, viene una puerta abierta, nadie la puede cerrar y ahora hay una puerta cerrada. Más aún, Juan comprendía perfectamente que esto estaba hablando de cada vez se estaba acercando más la venida de Jesús. Capítulo 3, versículo 3, a la iglesia de Sardis, a la iglesia que más o menos refleja el periodo de la Reforma, Jesús le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, a la iglesia de la Reforma Jesús le dice: voy a venir como un ladrón, en un futuro incierto, indeterminado, pero voy a venir. A la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera que comenzaron con las sociedades bíblicas, que llevaron el mensaje al África, Asia, Jesús le dice, versículo 11, vengo pronto. Y a la iglesia de la Odisea, ¿qué le dice? Estoy a la puerta. O sea, hay un énfasis escatológico cada vez mayor y Juan queda desconcertado porque la puerta está cerrada. Y fíjense que el capítulo 1 empieza diciendo: después de esto miré. Juan miró, empezó a buscar. Cuando alguien mira es porque está buscando algo. ¿Y qué es lo que está buscando? Una solución para este conflicto, para este problema. Cristo está a la puerta, ¿sí? Cristo viene diciendo que se acerca. Cristo puso una puerta abierta y la puerta ahora está cerrada. Y la visión termina con la puerta cerrada. Cristo llamando, pero con la puerta cerrada. Y entonces Juan mira y encuentra lo que quiere encontrar, una puerta abierta. ¿Pero en dónde? En el cielo. ¿Sí? Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta. ¿En dónde? En el cielo. Lo que Juan quería era una puerta abierta y finalmente la encuentra, pero en el cielo. Y sigue diciendo: la primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entonces comienza una segunda visión. La visión que abarca los capítulos 4 en adelante y que culmina con los 7 sellos, con la apertura de los 7 sellos. Ahora bien, ¿qué significan esos 7 sellos? No vamos a tomar toda la mañana porque podríamos tomarnos más que toda la mañana para explicar lo que significan los 7 sellos. Pero ustedes saben que hay más de una forma de interpretarlo. Los probablemente pastores y teólogos adventistas más conocidos y de más renombre tienden a pensar, el comentario bíblico refleja esa postura, que cuando aquí dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas, está más bien volviendo al capítulo 1, después de la obra de Cristo, y entonces los 7 sellos reflejan un paralelismo con las 7 iglesias. Entonces, el sello número 1 estaría
dando más información acerca del período de Éfeso. El sello número 2 sería en paralelo con Esmirna y así sucesivamente, aunque los últimos sellos ya no serían tan paralelos. Hay otros autores, tal vez no la mayoría, que piensan que no, que los 7 sellos son lo que viene después de las 7 iglesias. Lo cierto es que la Iglesia Adventista no tiene una posición oficial, e incluso los autores más reconocidos y que avalan la posición tradicional, algunos de ellos mismos dicen, bueno, esta es una postura, pero estamos abiertos a mayor entendimiento. Yo en esta mañana voy a reflejar un poquito más la segunda postura, la menos tradicional. Leí un libro donde justamente me sorprendí acerca de lo que el autor decía en cuanto a esta segunda postura no tan difundida, y la verdad me puse a estudiar, y por otro camino, ¿sí? por esto que les acabo de comentar de cómo termina el capítulo 2 y empieza el capítulo 4, tiendo a pensar que podría ser que los 7 sellos sean la continuación y no el paralelismo con las 7 iglesias. De todas formas, no solamente que la iglesia no tiene una posición oficial, sino que las profecías fueron dadas ¿para qué? Para que cuando suceda ¿qué? Creáis. Entonces, si hay más de una posición, hacemos bien en conocerlas a todas y eventualmente, cuando haya, ¿sí? en la historia del futuro, cuestiones que vayan marcando cuál es la interpretación más acertada, eso tendrá que ir aumentando nuestra fe. Y en ese momento probablemente no nos acordemos demasiado quién dijo cada cosa y quién fue un poquito más astuto al poder interpretar de mejor manera lo que la Biblia estaba prediciendo, lo que el Apocalipsis estaba prediciendo. De hecho, las profecías no están dadas para que nos peleemos a ver quién ¿sí? perfila mejor la interpretación, sino para que cuando suceda, creáis. Así que si hay 2, 3 o 4 interpretaciones, está bueno que las conozcamos a todas, ¿sí? y estemos atentos para ver cómo suceden y que cuando suceda, creáis en el Hijo de Dios. Muy bien, capítulo 4 y capítulo 5 hablan acerca de lo que sucede en el cielo, ¿sí? Habla mucho acerca del Cordero, y los autores que reflejan la posición tradicional dicen que esto es porque es la ascensión de Jesús después de su muerte. ¿Sí? Van a ver que muy especialmente el capítulo 5 habla mucho acerca de la autoridad del Cordero en base a su sacrificio. Pero también es cierto que la autoridad de Jesús y la dignidad de Jesús están dadas no solamente en su ascensión por su muerte, sino a lo largo del resto de la historia, tanto en el juicio como en la segunda venida. De hecho, Apocalipsis 19 dice que cuando Cristo viene, todos los ángeles están vestidos de lino blanco finísimo, pero Jesús, las ropas de Jesús están ¿sí? impregnadas con la sangre. ¿Sí? Así que la venida de Jesús también radica en su autoridad por su sacrificio. No vamos a analizar los primeros 4 sellos, ¿sí? Los primeros 4 sellos del capítulo 6 hablan de caballos y jinetes. Sí me interesa detenerme en el 5º sello, y tampoco vamos a detenernos en extensión, sino que quiero rescatar de allí una característica central. Capítulo 6, versículo 9. Cuando se abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Entonces, capítulo 6, no sé a dónde tengo que apuntar. Me dijeron que podía apuntar para adelante o para atrás. Allí está, capítulo 6, versículos 9 al 11, el 5º sello, habla de varias características acerca de los mártires, que según algunos autores podrían ser los mártires de la época de la Reforma, y según otros podrían ser los mártires aquellos que tienen las características que hacen que puedan sobreponerse al periodo de la Odisea, al periodo de tibieza y mediocridad espiritual, y sean los que están preparados para recibir al Señor.
¿Y qué habla el quinto sello? Habla de las almas que claman debajo del altar, piden un juicio, se les dan vestiduras blancas, hasta completar el número del carácter de sus hermanos, y son los que mueren a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. No nos da el tiempo para analizar todo. A primera vista nos sorprende esto de las almas que claman debajo del altar, ¿no? Parecería que a veces nos choca esta figura. Recordemos que las figuras que habla el Apocalipsis son proféticas, son simbólicas, metafóricas, como quieran tomarlas, y no son literales. En la Biblia muchas veces se habla del término almas y en realidad se está hablando de personas. Y en verdad, hasta la actualidad, el término almas es suficientemente ambiguo y nosotros podríamos tranquilamente en el titular de un diario leer, sí, no sé, 50.000 personas se juntaron en un lugar para escuchar el concierto de fulano de tal, o podríamos leer 50.000 almas se juntaron a escuchar un concierto y nadie pensaría que son seres incorpóreos ahí escuchando música. Y en la Biblia, cuando habla de almas, habla de personas. Usa mucha simbología del Antiguo Testamento aquí Juan. Cuando habla de las almas que claman, está haciendo referencia ¿a quién? A la sangre de Abel, ¿sí? Que clamaba a Dios, el primer mártir. ¿Sí? Debajo del altar, porque la sangre del cordero era derramada al pie del altar, habitualmente en los sacrificios diarios que se hacían. Bien, tú una simbología para hablar de los mártires, ¿sí? Que están esperando el momento de la segunda venida. Estos mártires claman por un juicio. Los autores que avalan más bien la posición tradicional dicen que esto refleja el hecho de que todavía el juicio no ha sucedido y por eso esto debería ser antes de 1844. Es una buena posición. El tema es que el juicio tiene dos partes. El juicio previo al advenimiento de Jesús, en 1844 en adelante, pero también el juicio ejecutivo cuando Cristo vuelve. ¿Y qué es lo que esperan los mártires? El juicio ejecutivo. Nadie más que los mártires entre los cristianos son aquellos que mueren con la plena certeza de la resurrección. Porque mueren con la certeza que Dios pone en su corazón de que son sus hijos. Si no, es absolutamente imposible pensar que una persona que está recibiendo cascotazos muere con las palabras de Jesús en su boca, como murió Esteban, que reflejó lo que Jesús decía, perdonando a quienes lo estaban martirizando. O nadie racionalmente puede pensar que una persona se muere y mientras la están quemando viva como Hus está cantando alabanzas a Dios. Eso es porque Dios, el Espíritu Santo, está tomando control de su vida y esa persona tiene plena certeza de que es hijo de Dios. Y si tiene plena certeza que es hijo de Dios, no tiene ninguna duda de que el juicio para él es absolución, ¿sí? Que para él es reivindicación y lo que ahora espera es el encuentro con Jesús. En Juan capítulo 5, versículo 29, ¿qué dice? Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán aquí a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que murieron en Cristo saben que resucitan para vida eterna. ¿Sí? Entonces, a mi entender, estos mártires cuando reclaman el juicio, lo que están reclamando es la venida de Jesús para que se concrete lo que ellos ya saben que son, hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero recalcar de esto? Es el último punto. ¿Por qué mueren? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de estos hombres y mujeres de fe que no están en la iglesia de la Odisea? Mueren a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. La palabra de Dios creo que no tiene mucha discusión. Para Juan era el Antiguo Testamento, ¿sí? Claramente, no hay mucha posibilidad de duda. Matiz más, matiz menos, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento para Juan. Ahora, ¿qué es el testimonio que tenían? ¿Sí? ¿Qué es el testimonio que tenían?
en Apocalipsis hay otros 5 versículos que son parecidos a este. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis 1, 2. Leemos desde el 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjense que se repite. Vamos a ir enumerándolas y aquí está. Juan en el capítulo 1, versículo 2, habla de la palabra de Dios y del testimonio ¿de qué? De Jesucristo. Capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Muy similar. ¿De quién es el testimonio entonces? Porque de acuerdo al capítulo 6, versículo 9, decía la palabra de Dios y el testimonio que tenían. ¿Qué era el testimonio? ¿El testimonio de ellos? ¿El testimonio que ellos habían dado? ¿O es el testimonio que Jesús les había dado a ellos y que ellos por medio del Espíritu Santo habían internalizado y habían hecho carne en su experiencia cristiana? Aparentemente, por lo que dice Juan, es el testimonio de Jesús, no acerca de Jesús. No es el testimonio que nosotros damos acerca de Jesús, lo que caracteriza a estas personas, sino el testimonio que ellos han recibido acerca de Jesús y que en consecuencia ellos han compartido con los demás, obviamente, pero lo que los salva es el testimonio que ellos recibieron de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entramos en una parte del Apocalipsis donde se hace mucho énfasis en el accionar del enemigo de Dios. No tanto en el accionar de la iglesia cristiana, sino en el accionar del enemigo de Dios. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué agrega Juan ahora? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en 14, 12 dice, he aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En lugar de usar el término la palabra de Dios, Juan usa ahora los mandamientos de Dios. ¿Por qué creo yo que esto es sinónimo? Por lo que les decía antes. Apocalipsis 12, 13, 14 hace mucho énfasis en el accionar del enemigo de Dios y cómo ataca a la iglesia. Y a diferencia de lo que Hollywood nos hace creer que el anticristo es un diablo, ¿sí? Que trabaja en un lugar oscuro, lleno de humo, con la sangre de los animales que sacrifica, Apocalipsis nos da a entender que el enemigo de Dios, su argumento más sutil, su engaño más perverso, es no tener un grupo de representantes que en su accionar se ve la antítesis con la iglesia cristiana, sino que en su accionar se ven muy parecidos a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces lo que el Apocalipsis predice es que probablemente estos que están en contra de Dios, y eso muchos de ustedes lo saben tan bien o mejor que yo, van a imitar a la iglesia de Cristo. Entonces no es que van a andar con un libro de los 1000, no sé, secretos de la magia negra debajo del brazo, sino que van a hablar con la palabra de Dios debajo del brazo. ¿Sí? Pero como los mandamientos son el reflejo del carácter de Dios, estos no van a guardar los mandamientos en su totalidad, ni de acuerdo al sentido profundo que Dios le dio a los mandamientos. Por eso aquí Juan pone como sinónimo, haciendo énfasis en una parte de la palabra de Dios, que son los mandamientos. Capítulo 20, versículo 4. ¿Sí? Capítulo 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia no es su imagen. Bueno, aquí Juan invierte los dos términos, pero están allí presentes. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a esto? Como decíamos, la palabra de Dios no hay mucha discusión. Antiguo Testamento. Y el testimonio de Jesús nos viene primariamente a través de ¿qué? Del Nuevo Testamento. Ahora bien, el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10, ¿sí? Dice: yo me postré a sus pies para adorarlo, dice Juan en relación al ángel que le estaba enseñando. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo no me equivoqué, es el espíritu de la profecía. Muchas veces hemos simplificado la enseñanza de lo que es el espíritu, de lo que es el testimonio de Jesús, diciendo que es el espíritu de profecía que se manifestó al inicio de la organización de la Iglesia Adventista. Y si bien es cierto que es parte, pero eso no es todo. Y tiene una enseñanza más profunda. ¿Sí? El testimonio de Jesús es primariamente el Nuevo Testamento. Claro, porque nosotros recibimos el testimonio de Cristo, de su obra, ¿sí? De su vida, de su salvación a través del Nuevo Testamento. Pero más aún, es el espíritu de la profecía. ¿Qué implica el espíritu de la profecía? Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual precede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién da testimonio acerca de Jesús? El Evangelio, claro. Pero no el Evangelio solo. Tiene que ser el Espíritu Santo el que dé testimonio a tu corazón. No alcanza con papel y tinta. Hay mucho papel y tinta dando vuelta por ahí. Hay mucha filosofía interesante dando vuelta por ahí. Es necesario el testimonio, el espíritu de la profecía, el Espíritu Santo dando testimonio a tu corazón de que esto no es papel y tinta. No es una historia bonita. Es poder de Dios para salvación. Fíjense, Hechos 5, 32. Pedro está frente al concilio. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro ahí estaba con Juan y si no, había un montón de otros discípulos que podían venir a dar testimonio. Para la ley judía, ¿qué se necesitaban? 2 testimonios para que sea creíble. Y Pedro, ¿qué dice? Yo doy testimonio, nosotros damos testimonio, pero eso no alcanza. ¿Sí? No alcanza el testimonio del creyente. Ese testimonio tiene que ir avalado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Pedro lo tenía clarísimo. Y Pedro había estado con Jesús. Pero su testimonio no alcanzaba. Para llegar a los corazones de quienes eran sus interlocutores, se necesitaba el testimonio del Espíritu Santo. Se necesitaba antes y se necesita ahora. Si no, nosotros nos desgastamos tratando de explicar, pero si no tenemos el Espíritu Santo, por muy lógica que sea la explicación, no alcanza. Si el Espíritu Santo no acompaña tu testimonio, no alcanza. Primero el Espíritu Santo tiene que dar testimonio en tu vida. Y una vez que el Espíritu Santo da testimonio en tu vida, ha internalizado lo que Jesús hizo por vos, entonces tu testimonio es validero. Quiero que nos detengamos, nosotros somos testigos tuyos y también el Espíritu Santo. Avanzamos un poquito más. Ahí. Vamos a saltear esto. Vamos a 1 Juan capítulo 5. En parte lo que fue leído hoy a la mañana.
La que salté era una cita del comentario bíblico adventista que va en este sentido, pero creo que la podemos obviar porque no tenemos tanto tiempo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 en adelante. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, ¿qué dice? En sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da testimonio para que ese testimonio, ¿sí?, nosotros lo tengamos en nosotros mismos. El que tiene al Hijo no es que tendrá la vida, tiene la vida. ¿Sí? Eso lo recalca Juan varias veces. ¿Sí? El que tiene al Hijo tiene la vida, empieza a gozar de la vida eterna ahora. No tiene vida eterna en sus células. ¿Sí? Porque sus células, sus órganos todavía son mortales, pero tiene vida eterna en su experiencia espiritual y tiene certeza de la salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio. Porque las células no dan testimonio todavía, pero el Espíritu Santo sí lo da. Y tiene vida eterna. El comentario bíblico, ¿sí?, dice: el que tiene una fe viva en Jesús tendrá un testimonio íntimo en cuanto a la validez de esa creencia. Sabrá por experiencia personal que Jesús es todo lo que las Escrituras dicen que es. Esta fe no puede ser destruida fácilmente. Puede resistir los peores ataques del enemigo. Yo le sacaría la palabra fácilmente. Esa fe no puede ser destruida. Ni fácil ni difícil, no puede ser destruida porque no es la fe nuestra, es el testimonio de Jesús. No es nuestro testimonio. Esa fe no puede ser destruida, puede resistir los peores ataques del enemigo. Esta semana celebramos o recordamos los 500 años de la Reforma, como veíamos al principio. Tenemos por delante un futuro que, según el Apocalipsis, es desafiante. ¿Dónde estamos parados? El Apocalipsis dice que aquellos mártires que reclaman el juicio, ¿sí?, tienen la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Hoy a la tarde, de paso, me había olvidado de invitarlos al principio del sermón. 16:30, ¿sí?, vamos a seguir hablando de libertad religiosa. Está en el boletín, después lo buscan. Va a ser un ratito para que aquellos que después quieren venir al noviembre musical no se va a superponer. ¿Sí? 16:30, 17:30, más tardar vamos a estar terminando. Es importante conocer acerca de las libertades y los derechos que tenemos. Pero hay una sola cosa que va a ser la garantía de nuestra libertad en el tiempo del fin. Y es la certeza de tener el testimonio de Jesús en nuestra vida. Es posible que al finalizar este sermón puedas tener más dudas que al principio. ¿Sí? Cuando iba preparando, decía, por ahí a la salida me agarra alguien y me dice: Ariel, me hiciste un lío con estas cuestiones del Apocalipsis. No hay problema de tener dudas. Al contrario, es bueno. De hecho, todo este sermón empezó por dudas que yo tenía, porque leí algo que no era lo que yo habitualmente había leído. Las conclusiones que otros han sacado pueden ser una buena orientación, pero afortunadamente de Lutero en adelante ha quedado claro, absolutamente claro, que la interpretación de las Escrituras es un derecho y una responsabilidad absolutamente personal. No la podemos delegar en nadie. Podemos motivarnos en un sermón, podemos motivarnos en un libro, pero la responsabilidad
es absolutamente de cada creyente. Así que si la predicación de esta mañana ha generado dudas, estás desafiado. No a debatir conmigo, sino a debatir con el texto bíblico. En cuanto al punto central de nuestra reflexión, queda claro que Cristo, a través de Juan, en el Apocalipsis, muestran que el pueblo de Dios, desde los apóstoles hasta el presente y en lo que queda en la historia de este mundo, han tenido, tienen y tendrán dos características esenciales. Guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardar la palabra, como ya vimos, tendrá sus aristas en el tiempo del fin, pero la comprensión de lo que eso significa no deja mucho margen de dudas. Tener el testimonio de Jesús parece ser el mayor desafío, tanto interpretativo como en la experiencia cristiana. El joven rico guardaba las Escrituras escrupulosamente, pero no resistió el testimonio de Jesús. Que no seamos como el joven rico. El Nuevo Testamento es la puerta que nos abre el testimonio de Jesús, el de su vida, el de su obra a nuestro favor, el de su obra de salvación. Pero el Espíritu Santo es el que hace carne esto en nuestra vida. ¿Has recibido el testimonio de Jesús? No podemos seguir siendo parte de una iglesia tibia y mediocre como la iglesia de la Odisea. El tiempo de fin, según la Biblia lo anticipa, será un tiempo difícil. No podrás comprar ni vender. Se predice que algunos serán echados a la cárcel a causa de su fe, e incluso otros serán muertos por sus convicciones. Pero nada ni nadie podrá quitar tu libertad en Cristo si es que has recibido el testimonio de Jesús en tu vida. Porque como está escrito, el que tiene al Hijo tiene la vida. No dice tendrá la vida, la tiene. La pregunta es, ¿tienes al Hijo? Eso, y no las volátiles leyes humanas, es la única garantía y certeza de tu libertad ahora y en el tiempo que vendrá. Que Dios nos bendiga. Como parte de la adoración, los invito a presentar a Dios ofrendas, pactos y diezmos. Para eso vamos a solicitar